Bueno, y a continuación tenemos el comentario de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Voy a utilizar los versos del 8 al 33. En cualquier parte del mundo en donde estén escuchando este comentario, abra su mente, abra su corazón, porque la Escritura siempre trae algo positivo para nuestras vidas. Así es que usted en casita, lea el capítulo completo y se dará cuenta de la joya bíblica que nos está regalando Dios en esta hermosa mañana. Hay experiencias, estimado radioescucha, tan dramáticas que cambian el rumbo de las vidas, de personas, de familias y aún de naciones completas, ¿verdad? Por citar un solo ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? Todos sabemos, conocemos la historia de quién era Saulo y cómo se convirtió Pablo al Evangelio, cómo tuvo ese encuentro personal con el maestro de Nazaret y de allí cambió el rumbo de su vida y de muchos pueblos, de muchas ciudades, de muchos continentes hasta el día de hoy. Nuestro pasaje nos habla de un hallazgo excepcional que tuvo grandes repercusiones. Era el libro de la ley. De eso hablamos, hermana Gloria. Sí, era el original, hermano. Tenía unos 8 siglos y medio de antigüedad. ¡Wow! En una ocasión, Dios le ordenó a este rey la reparación del templo, para comenzar, dinero para pagar a los trabajadores. Qué excepcional esto. Un hallazgo extraordinario, la palabra de Dios. Qué hermoso es escudriñar la palabra de Dios. Qué hermoso es encontrar día a día la palabra de Dios, la cual nos va a alumbrar, nos va a abrir los ojos del entendimiento. Hubo una información del hallazgo, de lo que se encontró. Elías, el sacerdote. Leamos el 15, a ver qué es lo que dice para que entendamos lo que estamos explicando. Y dando cuenta Elías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Elías el libro a Safán. Es impresionante que el libro estaba en la casa de Dios y no se le daba lectura. No se seguía. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Pero Elías lo encontró. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Safán, el escriba, lo recibió. Josías el rey, del 16 al 18 leamos lo que aconteció. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Y además de esto, declaró el escriba Safán y el rey diciendo: el sacerdote Elías me dio un libro, y leyó Safán en él delante de el rey. ¡Wow! Reacción inmediata. Fíjese que cómo se reacciona cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es leída. Por eso, en este programa le damos prioridad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, son ríos de agua viva para esta mañana, para ti, para que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hubo una reacción inmediata a la lectura de la palabra de Dios. El rey es conturbado. Luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Wow!
¿Sabe por qué? Porque no se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Solo se estaban haciendo cosas que a ellos les interesaba, a su propia conveniencia. Esto es una gran enseñanza. Dejémoslo ahí, entre paréntesis, y saque usted sus conclusiones de lo que pasa hoy en día, cuando estamos viviendo en pleno siglo XXI, la apostasía en la iglesia. Pero hubo reacción inmediata. Hubieron buenas noticias para el rey. Pero ¿sabe qué hizo el rey? El rey tomó resoluciones en base a la palabra de Dios. Hizo una convocatoria del 29 al 30. Podemos entender esto. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídas de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y le dio lectura al pacto. Y algo muy interesante, que está en el 31 y 32. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Un compromiso nació ese día en la mente, en el corazón de este rey, y lo transmitió al pueblo. Pero cuando un rey, cuando un líder está lejos de Dios, su corazón está en otras cosas y no en la palabra de Dios, ¿cómo estará ese pueblo? ¿Cómo estará ese pueblo de dañado? Hizo una limpieza total y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Pero hubo una persona que creyó al pacto, que creyó a la palabra, que creyó a Jehová, e instó al pueblo a hacer lo mismo, alabar y glorificar el nombre de Jehová. Pero hay algo interesante. Es importante renovar constantemente el liderazgo en las congregaciones, porque no ha funcionado muchas veces el liderazgo. Pero desafortunadamente hay congregaciones que van a jubilar a sus líderes, y eso es tremendo. Fue la lectura del libro de la ley lo que obró la revolución religiosa que encabezó el rey Josías. Una vez más, nos recuerda la gran importancia que tiene la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios lleva mucha enseñanza. El poder de Dios está en la palabra de Dios. Cuando se halla en el poder del Espíritu Santo, comienzan a suceder cosas. Démosle importancia a la palabra de Dios en esta mañana, y muchas cosas cambiarán en tu vida, en tu mente y en tu corazón.
Este rey dispuso con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, dice un pasaje que leí, con todo su corazón. Tenemos que amar la palabra, pero por sobre todas las cosas, y hablo por mí, llevar al campo de la práctica la palabra de Dios.